¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Ya si tenemos que pedir el aplauso, arrancamos mal, ¿no? Bueno, un placer estar acá, recién llegado, así que hacía rato no venía a Rosario, así que muy contento. Y la verdad, muy contento, primero que hay colegas, amigos, gente que sabe muchísimo, así que creo que hoy vamos a salir entendiendo un poquito más de qué es lo que está pasando en esta realidad de la Argentina, entender un poco más la economía, no solo local, sino internacional. Y después un tema que a mí me gusta mucho y entiendo ustedes también, que es qué podemos hacer con los pesos en este momento, ¿no? ¿Dónde podemos invertir? En la Argentina, en el mundo, a ver si cada uno se anima después o va a tener que retocar o recalcular la cartera de inversión que ya tiene, o confirma la situación. Así que en esta oportunidad me toca moderar un panel súper interesante que tiene que ver con las perspectivas del mercado de capitales local e internacional. ¿De qué vamos a estar hablando? De qué pasa en la economía, la macro, cómo está la situación ahora de estos cambios desde que asumió el nuevo presidente Javier Milei, y después dónde están las oportunidades de inversión. Así que le damos la bienvenida con un fuerte aplauso tanto a Julio Calcagnino, licenciado en Ciencias Empresariales y Magíster en Economía Aplicada y Research Team Leader de TCA Bursátil. Adelante, Julio. Y también a Walter Morales, doctor en Finanzas, economista y asesor financiero certificado internacional, presidente de Wise Capital S.A. Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien. Ahí está, te doy acá el micrófono. Bueno, arranquemos por un tema fácil, que es cómo está la Argentina, ¿no? ¿Cómo está con este cambio de gobierno? ¿Cómo ven los cambios? Porque el cambio es abrupto en todo aspecto, ¿no? Lo monetario, se viene lo cambiario, la cuestión también, el apretón monetario. ¿Cuál es tu mirada? Y empiezo por vos, Walter, sobre cómo ves la economía actual de la Argentina. A ver, nosotros somos optimistas en todo lo que es la macro. Vemos que hay una disociación que queremos que se empieza lentamente a solucionar con la micro. El gobierno está muy empeñado, me parece bien. Yo soy de los que opinan que el inodoro tiene que estar en el baño. ¿Sí? Así que está empeñado en solucionar el problema monetario del Banco Central. Soy un poquito cauto que las LECAP no pasen a ser las futuras LEVAC o las pasadas LEVAC. ¿Sí? Ahora con los fondos tema cero dinámico de LECAP está siempre esa posibilidad, y que vemos cada vez más público minorista, seguramente vos también, Julio, preguntando para invertir en LECAP. Sí. Entonces, esa bombita de tiempo, uno la mira de reojo un poco. Después la parte fiscal, hay que ver cómo el gobierno empieza a trabajar de ahora en más. Hay superávit primario, superávit financiero, es a donde la Argentina tiene que apuntar. La Argentina es un país completamente deficitario. Desde que se mide el déficit, siempre somos deficitarios. Siempre hemos tenido superávit en 1 o 2 años en los 90, y cuando estábamos en default, en los 2000, porque las cuentas públicas nacionales son base caja. Entonces, como los intereses no se pagaban, no se corría de vengamiento. En nuestra empresa tenemos que correr de vengamiento cuando hacemos la contabilidad de la empresa, no es así en las cuentas nacionales. Pero es un buen augurio. El tema, para mí, ocurre o pasa cómo va a quedar la recaudación impositiva. Porque hasta ahora, a la gran diferencia en lo que fue el 2002, Guillermo seguramente va a hablar, el impuesto inflacionario es muy bajito. Está creciendo mucho más la inflación que la recaudación impositiva. Entonces, hoy la mejora en la situación fiscal es única y exclusivamente por baja del gasto público. No está habiendo un acompañamiento de los ingresos. Obviamente, con la ley de bases, que creemos que va a ser aprobada rápidamente, si ya baja el recinto. Cuando baja el recinto quiere decir que están los votos, ¿sí? Si no, no estaría bajando. Inicialmente vamos a tener un superávit que se va a consolidar por todas las privatizaciones de nuevo, pero tenemos que ser conscientes que eso es stock, no es flujo. El gobierno va a tener que trabajar sobre el flujo, y el flujo no es solamente un blanqueo exitoso, es los negocios económicos que se empiezan a dar a partir del blanqueo para que haya reinversión constante, ¿sí? Más allá de lo financiero.
Pero somos optimistas, se están dando los pasos correctos. Falta el acompañamiento de la oposición. Esa es la caja de Pandora, ¿no? que hay que ver cómo se termina desarrollando. Y vos, Julio, ¿qué podés aportar también tu mirada sobre el presente? Bueno, a nivel local, de acuerdo con Walter, en el sentido de que está bueno tener presente que la gran imagen es positiva, pero está bueno tener cautela. Un punto que a mí me resulta paradójico, el adjetivo que quieran ponerle, es si este ajuste fiscal que nos llevó a algo que es una rareza para Argentina, superávit financiero, es sostenible en el tiempo. Si uno mira el mes de abril, analiza cómo vinieron las cuentas fiscales, mira abril del 2023 y se fija cuánta participación tuvo el impuesto país sobre el total de los ingresos tributarios. Se disparó. Si fuese la misma de abril de 2023, desaparece en abril el superávit primario, desaparece el superávit financiero. Entonces, la sostenibilidad del ajuste fiscal, ¿cuánto es? Esa es la pregunta que un poco nos está dando vuelta a muchos. ¿Este impuesto país llegó para quedarse, como todos los impuestos en Argentina que vinieron de emergencia y después resultaron ser permanentes? Si lo vamos a sacar al impuesto, ¿cómo se va a reemplazar eso para lograr darle una especie de capacidad al inversor de poder proyectar en Argentina? Porque si es pan para hoy, hambre para mañana, va a ser algo fugaz. A lo sumo tendremos un veranito financiero, pero nos va a faltar ese aporte de la economía real que fue quizás el gran déficit que tuvo el gobierno de Juntos por el Cambio, que vino quizás con una agenda más pro mercado, pero que quedó corto. Le llegó la crisis, está bien. Pero esa pregunta es la que yo a veces dejo hoy en día, es, ok, el superávit fiscal que tenemos hoy, récord en Argentina, aplaudido por todos, la situación actual mucho mejor de lo que se esperaba en diciembre, ¿es sostenible en el tiempo o no? Esa es la duda que me queda a mí flotando a nivel personal. Y en este contexto, a ver, para muchos hubo un cambio muy fuerte de la economía, es como que hay un antes y después de diciembre, ¿no? Empresarios pyme, comercios, como que a muchos los agarró bien parados y a la mayoría no. Lo que pasó con el dólar, la apreciación cambiaria, la aceleración de la baja de la tasa de interés. Mucha gente vivía de intereses, hoy no puede vivir de los mismos intereses. Hoy, para ustedes está fácil, digamos, cuál es el norte a la hora de invertir. Está claro qué porcentaje en pesos, qué porcentaje en dólares, si son bonos en pesos, bonos en dólares. Después nos metemos, si quieren, en la parte de renta variable. Pero, ¿cómo hacemos hoy para proteger, hacer manejo de caja con este contexto que también tiene mucha incertidumbre? Sí, a ver. Perdón. Parece fácil la pregunta, pero no lo es. El problema de estar pensando cómo manejamos las cajas, tenemos que estar pensando que estamos en un contexto de baja de intereses, con lo cual cuando uno está olfateando que hay una baja de tasa de interés, enseguida tenés una venta de activos, por más que sean cortos, y tenés días que la LECAP te cae 0,75, un 1%, y son cortas, ¿sí? Y ahí un fondo T+1, que no lo pensaba conservador, termina rindiendo, entre comillas, poco. Que siempre decimos, no es tan poco, cuando lo comparamos con el plazo fijo minorista-mayorista y la tasa prácticamente la misma, siguen siendo totalmente positivas, ¿sí? Creo que ahí la pregunta hay que separarla por tipo de cliente o por tipo de operación. El que quiere cubrir la tesorería corta y no quiere estar más en los T+0 porque rinde 2% mensual, un fondo T+1 muy conservador con una duration no mayor a 0,20, formado con LECAP y pagares bursátiles que tienen mucho, especialmente el pagaré bursátil, a no tener cotización, que tiene devengamiento, son activos bastante atractivos y que permiten estar 2 puntos mensuales por encima del plazo fijo y pudiéndose ir cuando uno quiere. También uno puede armar esa misma cartera con las LECAP, no va a poder hacerlo con pagarés, ¿sí? Y si lo consiguen comprar el pagaré, venderlo es muy difícil. Cuando uno mira en función al SER, ahí ya tenemos problemas.
Ahí tenemos problemas. Primero que tenemos dos cuestiones bastante diferentes. La curva de la LECAP ya te está avisando que la inflación va a caer por debajo del 5%. Y todavía tenés muchos economistas prestigiosos que están hablando de inflación del 6%. Entonces no sabés para dónde estar parado. Porque si vos haces una inversión pensando en un ser positivo o el ser lo menos negativo posible, y la inflación termina siendo cerca del 5%, esos buenos ser no caen, se desploman. ¿Sí? Y en teoría, ahí cuando hablamos de cómo armamos la cartera. Y terminas armando una cartera muy parecida a un fondo conservador, con LECAP y con ser cortos. ¿Sí? Al menos que quieras estar pensando más a largo plazo y armás una cartera con bonos ser, los 3 que vencen en el 2026. Que entre paréntesis son los 3 bonos más desarbitrados cuando vos calculás la tasa forward contra el T2X5. Pero de vuelta, ahí estamos hablando de 3 activos que hay que prepararse para la volatilidad. No es para meter plata que en un mes, 45 días, 60 días necesitamos. Es para inversiones a más de 60 días. Eso por los pesos. Y por el lado de los dólares, a nosotros nos encantan el L30. Estaríamos invirtiendo, sería el core de una cartera, si la queremos mixta entre dólar y pesos, básicamente porque vemos el riesgo país con la ley de bases que se apruebe, más allá de las concesiones y que empiecen algunas privatizaciones cayendo en los 1000 puntos básicos. Eso sería una tasa para esto, para el L30 o el L29 del 18% de TIR. Nos cuesta ver que caiga la TIR del 12%. Como hay muchos cálculos que están. O sea, siempre decimos que el elefante se come a pedacitos, ¿no? Pensemos en una TIR del 18 y lo mejor que nos da con una TIR del 18, y cuando llegamos ahí replanteamos. Por eso AL30 sería corazón de un portfolio. Excelente, Walter. Y Julio, bueno, lo que plantea Walter hoy es muy difícil, por eso ganarle a la inflación invirtiendo, ¿no? Es difícil empatarle. La verdad que sí. Entonces, ¿hay algún otro instrumento, además de lo que planteó Walter, que vos hoy podrías incorporar en una cartera de inversión individual o corporativa? Bueno, quizás 2 o 3 cuestiones a marcar. Coincido con Walter en que el core de una cartera, en mi caso, serían bonos en dólares. Ahora, mi favorito dentro de la curva es distinto. Principalmente lo que es los modelos que estamos corriendo en TCA bursátil sobre el que es la curva de globales. Nos está gustando más el 35, el famoso global 35. Lo vemos con una relación riesgo-retorno superior a lo que es la renta variable, que querías conversar después más tarde, pero ojo, una relación riesgo-retorno superior de un activo no significa que el otro sea malo, significa que este es como más atractivo. Entonces, si uno se fija, por ejemplo, hoy Argentina está en el mundo CC de calificación de riesgo. Ya pasar a un CCC a Pakistán, Bolivia, y ya hay un upside ahí, interesante. Promedio en la zona del 20. Ya después, si pasamos a CCC+, Mozambique y esos países de esa región, hay un upside más importante. Y ya después pasar a la zona Ecuador, demás, B-, hay un upside todavía más importante, quizás en algunos bonos del orden del 50%. Ahora, se tiene que gatillar esas mejoras de calificación crediticia, y eso lo conecto con lo que decía Walter. Es clave que salga la ley, es clave que lo que salga sea sostenible, y es clave que lo que salga convenza al mundo inversor y además convenza a los actores del mercado de capitales, entre otros a las calificadoras de riesgo, de que ahora estamos ofreciendo algo mejor. Así que bueno, me gusta el 35. Igual debo hacer una pequeña cuestión técnica, es que dependiendo cómo se va dando la convergencia, a veces uno llega primero y otro llega después en función de cómo se gatilla la calificación de riesgo. Entonces es como que al principio el primer salto, la primera mejora de calificación te da mejor el 35, después en la segunda te da mejor el 30 y después en la última, ya por duration y convexidad, el 35 te termina jugando más a favor. Pero sí, coincidimos en que el core de la cartera sería un bono hard dollar. Yo lo veo, nuevamente lo digo, con el segmento con la mejor relación riesgo-retorno en Argentina. Después uno podría decir, y miramos lo internacional, podría ser el caso. La verdad que, pobre, a los CDRs, me acuerdo en el año 2020, les pedimos que sean milagrosos prácticamente, porque el mercado nuestro había quedado muy golpeado y toda la esperanza estaba puesta
en un par de puñado de empresas tecnológicas en Estados Unidos que de paso anduvieron muy bien, ¿no? Hoy la verdad que el upside esperado que hay de Estados Unidos en relación a Argentina no hay comparación, digo, hoy en la zona de 5.260 el Standard & Poor's 500, Wells Fargo está esperando que termine el año en 5.200, rango 5.100, 5.300. Entonces, la verdad no es tan atractivo lo que se espera hacia adelante en comparación con Argentina. Son niveles de riesgo distintos, hay que tenerlo presente. Y bueno, lo internacional también sigue, quizás parecido a Argentina, pero en magnitud distinto, el foco está siendo la inflación. En Argentina nos preocupa bajar la inflación, en Estados Unidos también. Magnitudes totalmente distintas, 3,5 en Estados Unidos, pero la tienen que tener acomodada en el 2. Y lo que está un poco complicando al mercado en estas últimas semanas es, ok, ¿lograremos bajarla al 2 o no? Que es lo que está la Fed centrada en hacer. Y bueno, en función de cómo se juegue eso, en parte se va a terminar jugando el partido internacional. Ninguno me habló del Bopreal. Viste que está la discusión a ver qué riesgo querés, ¿no? Corto plazo, Bopreal 26, el más desarbitrado. Para el conservador es un buen activo. Yo con el Bopreal no soy tan optimista. Porque yo entiendo que el Bopreal se paga en el gobierno de Milei y eso le trae muchísima confianza a muchísimos inversores. Y lo entiendo, lo respeto y evidentemente el mercado lo valora de esa manera. Pero si todos comen de las reservas del Banco Central, me cuesta renunciar rendimiento eligiendo Bopreal y no eligiendo soberanos. Está bien, hay que hacer la disquisición de que hay diferentes duration ahí en el medio y quizás la duration de un soberano no le sirve a todos los inversores, pero es como que a mí me cuesta pensar en renunciar rendimiento por tener un riesgo que no lo veo sustancialmente distinto, aunque sí hay matices a tener en cuenta que le pueden agregar más valor a un Bopreal y que evidentemente el mercado lo está valorando. Sí. Además hay otro tema más, apoyando lo que estás diciendo, ¿no? El Bopreal es para el inversor conservador que quiere hacerse de dólares. Pero cuando tanto el Bopreal como el 35 o el 30 lo pasás a pesos, en realidad los pesos que vas a tener con el 30 y el 35, puedes comprar más dólares de lo que vas a obtener con el Bopreal 26. Por eso, de vuelta, es según el tipo de inversor. El que dice, no me vengas con esas cuentas, no sé cuánto va a estar el dólar después, quiero el dólar, el billete que el 26 me lo da. Para ese inversor sí. Pero el que agarra bien la calculadora y empieza a sacar los números, el 35 o el 30 le ganan. Un tema interesante, que no quiero dejar de pasar por alto, que lo empezamos a decir nosotros esta semana, o seguramente otra gente ya lo viene diciendo de antes, ¿no? Hay mucha presión para eliminar el impuesto a país, lo está diciendo el gobierno. Es verdad el tema de cómo aportó la recaudación, aportó mucho por Bopreal también, ¿sí? Hay que ver si va a Bopreal 4 o Bopreal 5 para seguir aportando. Y después hay otras cuestiones, ¿no? Tipo de cambio atrasado, tipo de cambio no atrasado, el gobierno dice que no, la realidad es que si nos olvidamos del 10 de diciembre y vamos un año atrás, de hace 12 meses, 365 días a hoy, la inflación y el dólar mayorista fueron de la mano. Así que la situación es exactamente la misma. Por delante, próximos 12 meses, tenemos una inflación del 50%, estimamos nosotros, y la devaluación del gobierno, velocidad crucero, es un 27,5, 28. Es del 2, del 2, del 2. Con lo cual, se tiende a un atraso. Ya tenemos tour de compras de extranjeros que vienen a Buenos Aires, o a ciudades limítrofes como Mendoza. Entonces, ahí volvemos sobre el impuesto a país y las presiones que hay para sacarlo, si la ley base se aprobaba, y aparece el blanqueo, y aparece los cambios en el mínimo no imponible de ganancias, y podemos seguir con varios sí. Ahí es donde pensamos, los importadores tendrían que tener cobertura mínimamente por la deuda que tienen. Porque el impuesto a país no podemos descartar que se vaya a eliminar en algún momento del tercer trimestre, especialmente porque le estamos viendo plata al fondo. ¿Sí? Y cuando estamos diciendo que se elimine, no estamos pensando en un gran salto inflacionario. Piensen que los importadores ya lo tienen metido en el precio. Para el importador es exactamente lo mismo, pagar dólar mayorista más el 17,5% o por el impuesto a país, o que el dólar mayorista aumente el 17,5%. Eso no va a precios.
Después tenés todas las empresas reguladas y regulables, que hoy la están maniatando bastante. Y después para el exportador, lo que vale no es ese 17,5, sino un 10% que es la diferencia con el blend. Entonces, cuando todo esto, ves el pass-through histórico de la Argentina, eliminar el impuesto país y reemplazarlo por un dólar mayorista 17,5% más alto, es un aumento de la inflación por única vez de 2,70%. O sea, ajustás el tipo de cambio casi 18 y el impacto inflacionario es bajísimo. Le estás ganando ahí 3 meses en inflación, o más también si sigue bajando, y estás empezando a apuntalar reservas, porque ya tenés mayor motivación también para los exportadores. No solamente el campo, también la industria. Entonces, teniendo en cuenta, y olvidémonos de este análisis, que el closing peg es del 2,20% mensual y un plazo fijo paga 2,60% mensual, yo prefiero en el peor de los casos perder 40 guita por mes y tener cobertura cambiaria por la deuda que tengo en dólares. El resto hago lo que quiero. AR30, acciones, SER, LECAP. Pero yo prefiero jugármela y en el peor de los casos perder 0,40 por mes, pues duermo tranquilo todas las noches. Bueno, evidentemente es difícil tener una opinión en contrario, considerando el inversor de tipo importador-exportador, que es un coberturista natural, ¿no? Evidentemente, si uno toma, por ejemplo, los supuestos del REM, el percentil 25, proyecta el rendimiento en peso de cada uno de los títulos de la curva, va a encontrar probablemente que el SER sea lo mejorcito, después le sigan las LECAPs y quede como relegada la cuestión de los títulos dólar link atados al tipo de cambio oficial, que son instrumento por excelencia de cobertura. Pero acá Walter marcó algo importantísimo, con lo cual es imposible disentir, que es el inversor, importador-exportador, es un coberturista natural y evidentemente pagar algo mínimo o renunciar a un mínimo rendimiento para mantener la cobertura es algo más que deseable y digo, es ínfimo el rendimiento que uno estaría renunciando. A veces a los que trabajamos en el segmento de las finanzas nos cuesta otra cosa, que es a veces cuando el importador ve que el vecino le está ganando bien con carry trade, es hacerle entender la necesidad de tener la cobertura. Pero evidentemente el segmento dólar link ha perdido atractivo en el último tiempo. Si uno hace el cálculo y mira los inputs que proyectan distintos economistas, va a encontrar que no es el activo más lindo, pero sí evidentemente un importador-exportador tiene que tener o no tiene que olvidar la cuestión de la cobertura. ¿Qué va a pasar con el dólar? Es imposible decirlo en Argentina. Tiene razón Caputo cuando dice, no me compares mi tipo de cambio real a mí con superávit fiscal contra otro momento de la Argentina donde había déficit fiscal. Es ampliamente reconocido, papers académicos, el tipo de cambio real no es una función del tiempo de cuando era ayer, sino una función de los fundamentals. Entonces, una economía que tiene o que enfrenta precios de sus exportables más altos y se puede permitir por un rato tener un tipo de cambio real más bajo. Una economía con superávit fiscal se puede permitir tener una economía con un tipo de cambio real más bajo. Una economía con un mejor armado institucional se puede permitir un tipo de cambio real más bajo. La cuestión es si realmente no nos estaremos pasando de rosca o no, y acá es preferible, si soy un cliente que opera en comercio exterior, y evidentemente manejarme más por el conservadurismo que quizás por alguna especie de acto patriótico o de querer alinearse directamente con lo que diría un funcionario. Y te agrego un dato ahí, Julio. Está el tema de que Caputo se olvida, porque cuando dice todas estas cosas sin nombrarlas, hace un paralelismo con los 90. En ese momento la inflación era del 2% anual y años de deflación. Acá estamos contando los meses a ver cuándo llegamos al 2% mensual. Ahí tenemos una gran diferencia. O sea, en algún momento el cepo se levanta. Al levantarse el cepo, las brechas desaparecen. Y lo más probable es que el oficial tienda a subir, no hablemos de la brecha actual, la brecha que teníamos antes del 20 de mayo, del 25%.
en algún momento va a tender a empatarlo. Sí, es lo más razonable. Siempre el oficial ajusta por el más alto y no los financieros ajustan por el más bajo. Interesante, ¿eh? ¿Qué les parece? Tenemos acá, aparte me gusta que está como picadito el tema de las opiniones. Bueno, les quiero preguntar... El mercado siempre se pica, Mariano. No, está perfecto, de eso se trata. Es más, si coinciden todos, después no me gusta tanto. Así que está bueno que haya diferencias. Les propongo, ¿por qué no hablamos rapidito el tema de, para terminar con la parte de dólares, ¿no? ON sí, ON no, obligaciones negociables. Después nos metemos en renta variable, acciones locales. Y después nos metemos en todo lo que es más internacional. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven las obligaciones negociables también para un inversor que quiera, bueno, tiene los dólares en el colchón, que dice, bueno, vamos a moverlos un poco? Cambiarse el colchón, porque después nos vende la ON porque no tiene comprador. Salvo las ON que sean líquidas, el precio al cual lo vas a vender te lo fijas que lo compra. A mí no me gustan las ON. Prefiero ahí el Boperal 26. Que tener mejor rendimiento que con la ON. O el L30 o el GD35. Vas a tener mejores retornos en dólares. Julio. Bueno, lo que respecta a ONs, remarcarlo primero, quizás una cuestión reputacional, las empresas en los últimos años, mientras los gobiernos en los distintos estratos renegociaron la deuda en el año 2020, las empresas hicieron canjes mucho más amigables. Creo que los gerentes de finanzas en Argentina han tenido una mejor performance en los últimos años que los funcionarios del Ministerio de Hacienda, pero la verdad es que quizás el mayor comprador que estamos viendo en ONs hoy en muchos casos son corporativos que están entrando muchas veces en pesos por mercado secundario para intentar hacerse un stock de dólares sin incumplir ninguna regulación de todas las que aún hoy siguen presentes. Entonces, eso favoreció, como consecuencia de las regulaciones, lo que es las ONs de ley local. Están rindiendo por debajo de lo que rendiría una ON de ley Nueva York, que es una rareza en Argentina. Entonces, cuando estas regulaciones que forman parte del conjunto que llamamos cepo desaparezcan, bueno, ¿cómo va a ser el repricing de la curva de ONs local? ¿Va a haber un repricing en la curva internacional? Y ahí, bueno, inversor en el segmento, pensar si lo que le importaba tanto eran los dólares o si en realidad estaba mirando también la evaluación de la cartera. En términos generales no tengo una visión negativa sobre las ONs, o sea, no diría que son un no. Hay muchas empresas con ratios sumamente saludables, balances muy buenos. El mismo YPF es un gran contraste con lo que, y lo fue en los últimos años, en términos de balance con lo que era el sector público. Los rendimientos, si uno los mira offshore, en vez de mirarlos onshore, los mira offshore, es decir, cómo se cotizan afuera. Está bien que después hay que lograr que se convalide ese precio, pero no son tan bajos como parecen a nivel local, donde a veces se ensucia por las cotizaciones de tipo de cambio que uno usa y demás. No soy totalmente negativo con las ONs, sí creo que han perdido un poco de atractivo en comparación a otros segmentos, bonos hard dólar, principalmente después de bueno, la performance buena que está teniendo el gobierno en los últimos meses. Otra vez, no hubo coincidencia. Está bueno, ¿eh? Podemos hacer las dos carteras después. ¿Está bien? Bueno, vamos a meternos en renta variable en acciones locales, después nos metemos más internacional, CDRs. ¿Cómo ven el equity local? Que la verdad viene subiendo todo. Las empresas con fundamentos, las que no tanto, los sectores atractivos, los sectores perdedores también. Está todo ajustando por inflación y está subiendo todo. A ver, las acciones vinieron siendo muy utilizadas todo este último tiempo como cobertura cambiaria. Era una forma de tratar de seguirle el ritmo al MEP o al contado con liquidación. Si el gobierno logra empezar a plasmar las reformas que quiere, con la ley de bases volviendo, ¿no? Pone el inodoro en el baño, lo que tiene que empezar a hacer ahora que ande el desagote. O
¿sí? Si logra eso, nosotros en Guay no pensamos que haya motivos que frenen al Merval en dólares a alcanzar los máximos de febrero del 2018. Eso es un Merval subiendo 60-70% en dólares, y cuando ves las acciones, los máximos que tenían en ese momento, hay acciones que pueden subir más de 150%, 180%, y son acciones con muy buenos fundamentos, especialmente algunas energéticas y las bancarias. Aparecieron algunos analistas comentando justamente que los bancos le veían poco upside. Nosotros le seguimos viendo bastante upside. Y por otro lado, la bolsa argentina, no voy a desmerecer el resto de los papeles, ¿sí? Pero son 3 papeles. YPF, Pampa, Galicia y alguno más que me puedo estar olvidando. O sea, el 33% de la cartera son bancos. Cuando tenés cámara, si no, no tenés volumen. O sea, no podés dejar afuera el sector bancario. O sea, sector bancario y energético, punta de lanza. El resto lo podemos ver, las small cap también. Tiene que ver mucho con el portfolio de cada una, de cada uno. Si el fondo es grande, tener una small cap y puede llevar mucho tiempo venderla, ¿sí? Si el fondo es chico, quizás no tengamos problemas. Pero sí, las acciones nosotros somos muy positivos, y especialmente con un panorama de vuelta. Vamos a los rendimientos. 2,5%, 2,70 que paga un plazo fijo. ¿Y qué me importa que un mes haya perdido en acciones? Lo estamos viendo ahora. A pesar de la toma de ganancias que hubo en acciones 3-4 días, en lo que va del mes, una cartera seleccionada de acciones sube 13%. En los últimos 90 días sube entre 40 y 50 una cartera seleccionada. Y de vuelta, una caída de riesgo país y un gobierno que empieza a hacer las cosas razonablemente bien y que nos dejan actuar un poco más, no hay motivos para pensar que el Merval vuelva a estar en los máximos de febrero del 2018. Julio. Bueno, yo vuelvo un poco con lo que les había comentado antes cuando me preguntan por el segmento de equity. Gusta, pero es como que cuando veo esa relación riesgo-retorno, a mí me gusta más el segmento de bonos hard dólar. Haciendo obviamente el comentario, la aclaración, claramente son activos distintos y son segmentos distintos, pero si tengo como que elegir entre uno y otro, me sesgo más para la cuestión de los bonos. Quizás 2 razones que un poco fundamentan el view que tengo. La primera es, si uno traza la relación riesgo-país contra evaluación de Merval en dólares, me dice que para soportar esta evaluación de Merval tendría que tener un riesgo-país de 400. Todavía no llegó. Dicho esto, o me bajan las acciones o me suben los bonos, o uno se queda quieto, el otro se mueve y demás. Me siento más cómodo en que el grosso de la cartera pase por los bonos y no tanto por la renta variable. Eso no implica que estoy diciendo que no tenga potencial, sino que siento una mayor comodidad con otro segmento en función de esto y otra cuestión. Como les comentaba antes, en función de cómo uno analiza la curva de rendimientos en en Argentina, y dice, ok, le hacemos esos escenarios de mejora la calificación de riesgo, converge a la curva triple C, a la triple C+, a la B-. Yo comparaba esos números con el upside que, por ejemplo, los bancos de inversión de afuera, que no voy a decir que sean infalibles y de hecho no lo son, le estaban poniendo de precio objetivo a cada una de las acciones argentinas. Por ejemplo, mirá el caso, por ejemplo, de YPF. 7,5% de upside en dólares esperado 12 meses. Y si a mí me dan una mejora a Pakistán en la curva de bonos, tengo un 20% de upside en dólares. Entonces, sumado a que el Merval viene subiendo desde el 2022. Entonces, no digo que no haya potencial, evidentemente lo hay, y evidentemente las empresas se van a ver favorecidas por el RIGI, principalmente lo que es el segmento petrolero, que se destraba en inversiones en LNG, pero es una cuestión de comodidad personal que tengo yo, quizás más sesgada hacia el segmento de renta fija en dólares que hacia el segmento
de renta variable. Pero nuevamente no estoy diciendo que no tenga potencial y no estoy diciendo que no se pueda destrabar valor y que no se pueda volver a lugares donde en alguna vez estuvimos, pero me siento mucho más cómodo en el riesgo-retorno con el segmento hard dólar. ¿Algo que agregar del mercado local o nos metemos más en el internacional, que nos quedan casi 10 minutitos? Bueno, vamos, arranco por vos esta de Julio. Nos metemos un poquito, ¿cómo ves? O Walter, como quieran ustedes. Nos metemos en ¿cuál es el contexto internacional hoy? Es una buena pregunta porque tenemos, a ver, vamos a Estados Unidos, ¿no? Elecciones en Estados Unidos, China también, que ya no crece más a tasas chinas, ya no existe más las tasas chinas, crece como un país normal, ya no existe. Le cuesta crecer a China, le cuesta crecer al mundo, tenemos las tasas de interés que bajan, que no bajan. ¿Cómo está el mercado y también cómo lo alineamos eso con Argentina? Si lo que viene en el mundo es bueno para Argentina, para la Argentina que viene. Bueno, depende. Depende de cómo evolucione la cuestión inflacionaria en Estados Unidos. Pienso que eso es clave. También como relacionado a eso va a ser cómo evolucione la dinámica de tasa de interés de la Fed en el mundo, que es un poco lo que rige después al resto de los mercados. La inflación de Estados Unidos está resiliente, o sea, está costando bajarla. Por el momento, solamente un funcionario de la Fed, que fue Kashkari, Fed de Minneapolis, esta semana salió a osar decir que quizás existe la posibilidad de que las tasas de interés tengan que volver a subir en Estados Unidos. Por el momento no, ningún otro funcionario de la Fed, y mucho menos Powell, ha ido en esa dirección. Pero sí, evidentemente la inflación está siendo dura en Estados Unidos. O sea, está duro bajarla para ponerla en el objetivo, ese 3 y pico que tiene, de volver a encaminarlo al 2, es lo que se les está complicando, es lo que está demorando quizás que las tasas empiecen a bajar, y es lo que en algún punto le pone un cierto freno a la economía real. Si bien para el segundo trimestre, lo que es el GDP Now de la Fed de Atlanta trae buenas cifras, en torno a más del 3% de crecimiento interanual para el segundo trimestre de Estados Unidos. Lo que puede llegar a ser bajar voy un paso antes. El mercado, no sé si lo había mencionado al principio, de Estados Unidos está cerca de los máximos. Un mercado cerca de los máximos tiene cierto nivel de vulnerabilidad a las malas noticias. No es un mercado con unos ratios de evaluación que están bajos, están altos en Estados Unidos. Entonces el mercado no tiene incorporado en precios en Estados Unidos una recesión, ningún tipo de evento económico adverso, entonces queda vulnerable. Entonces, ¿por dónde puede llegar la vulnerabilidad? Y dos lugares: o la inflación sigue manteniéndose resiliente, y lo peor puede llegar a ser que a eso se le sume que la economía real se empieza a enfriar fuerte y puede llegar a ir una recesión, porque eso no está priceado en el equity, y justamente pone a la Fed en la peor encrucijada. Tengo la inflación alta y tengo la economía que se me enfría. ¿Qué hago? ¿Bajo la tasa de interés abdicando el objetivo de inflación, o mantengo la tasa de interés alta y me mantengo recesionando? Lo positivo, al menos de ninguno de los bancos de inversión grandes, es el escenario base este. El escenario base quizás es la inflación un poco más rebelde, pero la economía real creciendo en torno al 2% o más en 2024-25. Walter. Sí, no, en líneas generales tengo el mismo pensamiento. Está reticente en la inflación. La tendencia es levemente a la baja, pero levemente. Esto es un tema también a tener en cuenta. A pesar de que le cuesta a la inflación bajar, tampoco se vuelve a empinar. ¿Sí? Es un tema interesante a considerar. Después, en materia de crecimiento, recesión sí, recesión no, ahí voy a opinar por lo que dicen los economistas norteamericanos. Está muy dividida la biblioteca por el impacto que está teniendo puertas adentro de las empresas las nuevas tecnologías. Porque empezaron a aparecer, olvidémonos de las acciones tecnológicas, ¿sí? Hablemos de las acciones estables, las industriales, balances superiores a los esperados, y no hablo los últimos 3 meses, los últimos tiempos, ¿sí? Con un nivel de actividad que era más magro. Y terminó siendo en parte por el uso de las nuevas tecnologías. Eso fue lo que permitió rápidamente la recuperación del S&P 500. Si no me falla la memoria, la caída había sido fuerte en el 2022, ¿no, Julio? Sí. Y uno miraba y decía, no había tantos fundamentos para que pique tan rápido.
y sin embargo empezaron a subir fuerte. Nosotros somos, no me animo a decir optimistas, le va a costar más la suba al mercado norteamericano. Tenemos una Reserva Federal que es de actuar, ¿sí? A diferencia de cualquier otro banco central. Si vemos el Banco Central Europeo, siempre vive corriendo por detrás todos los movimientos, todos los cambios de ciclo económico. La Fed se puede equivocar, pero actúa, y cuando se equivoca, pega un giro a 180 grados rápidamente. Esto lo tenemos que entender como algo positivo, no en vano. Si bien los precios están en los máximos, si vemos las estadísticas, desde 1950, el S&P casi todos los años marca 7, 8, 9 máximos. ¿Sí? Es un índice que constantemente crece. En ese aspecto somos positivos, pero creemos que es el momento de empezar a mirar afuera. Vos hablás de China. China ya tocó piso económicamente hace 6 meses, en términos de evaluación empresarias lo tocó hace 2 meses, y si vos ves el índice de China, algunas acciones o el ETP de China, que es el MSCI, lo que viene subiendo en los últimos 2 meses de una manera infernal. Es más, creemos que es un activo para empezar a seguir. No sé si de Argentina, no lo tengo bien medido en el CDR si tiene liquidez, ¿sí? Pero sí cuando uno lo compra afuera. Es un activo muy líquido. Hay que empezar a mirar China, hay que empezar las materias primas agropecuarias, con un China que empieza a repuntar, más allá que no crezca las tasas del pasado, las materias primas van a empezar a resurgir. Y aparte, no nos olvidemos que vienen de 3 años de caída libre también. Ya en el mercado no está viendo caídas terribles, que siga empinándose la caída. Ese es otro punto más para empezar a apostar a las materias primas agropecuarias. ¿Y dónde invertimos? Bueno, ya diste algunos comentarios, hablabas de China como con su potencial, materias primas, pero ¿me ayudan a armar una cartera de inversión internacional? ¿La podemos armar con CDRs o con lo que quieran? ¿Quieren hablar de acciones o de sectores? Vamos a hacer foco en sectores, quizás después podemos ver algunos nombres propios posiblemente. Si vemos cómo venía el año hoy fue raro a nivel sectorial, el 2024, porque tenés que los 2 mejores sectores son 2 sectores como antagónicos, por decirlo de alguna manera. Utilities, por un lado, el sector más aburrido, empresas reguladas en Estados Unidos que distribuyen gas, electricidad. Acá en Argentina son divertidas porque, bueno, la cuestión tarifaria está siempre en discusión. Y por el otro lado, tecnológicas. O sea, como lo contrario, lo antiaburrido, son los 2 como sectores que están andando mejor. Si me tengo que casar con alguno, no me casaría con ninguno de los 2. Me casaría más bien con el sector salud, me casaría más bien con el sector materiales, me casaría más bien con el sector industrial, un poco teniendo en cuenta de que no se anticipa que la economía real norteamericana vaya a andar mal. Y si bien uno puede encontrarse en la tentación de decir yo voy a encontrar la pepita de la inversión de oro en inteligencia artificial, entre profesionales de finanzas es un poco difícil andar anticipando saltos tecnológicos sin tener una gran formación técnica, aunque realmente hay profesionales que son polivalentes, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo me siento más cómodo trabajando con esta tesis de economía resiliente. Me focalizo en 3 sectores. En salud me focalizo en lo que es materiales, me focalizo en lo que es industria. El riesgo obviamente es que se ralentice la economía norteamericana y que las tasas tengan que subir y demás, pero bueno, es el riesgo que a uno le toca asumir. Para 2025, 5.700 de S&P están anticipando algunos bancos de inversión internacional, entonces digo, quizás podría haberse adelantado la llegada a eso, dado que ya estamos en la zona de los 5.000, un poco bajo de los 5.300 y todavía no llegamos, entonces podríamos meter esos 3 sectores a nivel internacional y quizás sumar un poco de Standard & Poor's 500 no tiene perspectiva bajista. Quizás sumar también o aprovechar antes de que las tasas empiecen a quizás bajar en Estados Unidos y lo que es el segmento de fixed income de empresas, tanto investment grade como quizás
high yield, si es que la perspectiva sobre la economía real no cae, de empezar a sumar esas tasas que son altas para el mundo desarrollado y que quizás no sabemos cuándo vamos a volver a ver. Podría ser una idea de inversión interesante, siempre pensando en una cartera internacional. Walter. A ver, sumo a lo que dice Julio, no hay utilities, pero sí energía. ¿Sí? Porque estamos comprando compañías petroleras, otras cuestiones más. Siempre nos hablamos de ETF. ¿Sí? Yo siempre digo, el que te puede dar una cartera de inversión con 40 acciones es un mentiroso. Porque nadie tiene de la Argentina la posibilidad de analizar 40 acciones que están en el extranjero. Porque de qué manera podemos evaluar los negocios al dedillo para saber certeramente cómo ven los resultados. Todo el mundo se termina guiando en Investing, TradingView, el promedio de las proyecciones y nada más. Pero no es porque estamos analizando. Diferente cuando es una acción argentina, porque conocemos el management y la calidad del management. ¿Sí? O pensamos que lo conocemos, no importa. Por eso me gustan más los ETF. Agregaría los que dijo energía. Es cierto lo que estaba diciendo las proyecciones, Julio, del S&P para el 2024, creo que era el BOFA, las que comentaste. A lo que voy es como el REM en Argentina, le viven errando. Dice que va a subir un 5 y subir un 11. Entonces yo tomaría todas esas proyecciones con las puntitas de los dedos, y aparte el que regala información en un mercado que se miente, en un mercado que uno trata de vender, perdón, y yo no sé si es tendenciosa. No voy a dar nombres, pero yo cuando trabajaba de analista en un banco que en esa época era muy importante en la Argentina, yo había puesto vender y me dijeron, no, poné promedio a la baja en el research. Histórico sesgo a que el informe diga compra. Totalmente. Estudiado por la academia. Sí. Entonces, agregaría ETP de energía, agregaría ETP de bancos, pondría una ficha SARC. Está totalmente por el suelo y ya está por el subsuelo ese ETP. Y es una apuesta a las futuras tecnologías. ¿Sí? De vuelta, acá, como dice Julio, ninguno de nosotros podemos decir cuál es la perlita tecnológica que va a venir. Confiamos en que el equipo de Catherine Woods, que es muy calificado, lo está analizando certeramente. Y después de venir con bajas fenomenales, que un mix tuvieron por Tesla, otro mix por tasas que no bajan, porque son empresas que viven del financiamiento de inversores ángeles, se les complica. ¿Sí? Si tendemos a pensar de que la Fed en algún momento le va a encontrar la vuelta, fin del 2024 y especialmente 2025, vuelve la baja de las tasas, estas small caps tecnológicas van a volar. Es para tener, no digo para ser un core de portfolio, es para tener algo, lo que cada uno se sienta cómodo, es como comprar una opción. Recién hablabas, es difícil encontrar la perla porque también muchas acciones del sector, la más representativa hoy es Nvidia, que rompió todo. ¿Okay? Y todavía dudamos a ver si viene el balance bien y siempre te sorprende. Pero hablaban de perlita y con esto cerramos, que nos dieron 2 minutos más. Así que muchas gracias acá a la organización. Y perdón a los que vienen después, tienen 2 minutos menos. No, les tengo que pedir, porque está bueno esto. ¿Cuál es la perlita que ustedes siguen? No significa que la estén recomendando. ¿Cuál es la acción? Vamos a decir la acción para no ir al sector. Que a ustedes les gusta, si quieren desde lo personal. Y repito, no es recomendación. A ver, el balance no es bueno, de lo que voy a decir. Públicamente no puedo decir por qué lo compraría. Pero me gusta el Superbill. Muy bien, gracias. Yo quizás en privado lo puedo decir, sí, ¿no? Sí. Públicamente no. Después te van a agarrar acá al final. Yo para que termines de redondear. Yo más o menos en la misma línea. A mí hay un segmento que me gusta, pero
también es difícil de recomendar ahora y no ha tenido mucha capilaridad la recomendación, que es el segmento de deuda subsoberano en Argentina, deuda hard dólar de provincias. Hay provincias, cito el caso testigo Córdoba, prácticamente tiene superávit fiscal desde la crisis del 2001 y tenés títulos Leno York de Córdoba rindiendo 18-19% de TIR offshore y duration similar a un Bopreal, con un emisor que históricamente tuvo superávit fiscal. Entonces ahí me cuesta un poco decir, me llevo el Bopreal cuando tengo un espécimen de este calibre dando vuelta por el mercado. Limitante para el que lo quiere comprar, la lámina mínima son $150.000, pero bueno, tiene algunos limitantes a veces estas cosas que no las elige uno. Yo creo que hay otro limitante. Va a tirar una perlita más, parece. Liquidez. No. La próxima crisis, Schiaretti en Córdoba y Perotti en Santa Fe, ¿van a volver a jorobar a los proveedores o van a defaultear los bonos en dólares? Porque no se olviden que cuando asumió Perotti, 15 meses, lo saben bien, los tuvo ajo y agua, especialmente la obra pública, para empezar a repagar toda esa deuda. Y copió el modelo de Schiaretti en Córdoba. Exactamente. Entonces la pregunta que me hago, y estoy de acuerdo con lo que dice Julio, son dos provincias que a nivel de finanzas públicas están bien, vienen honrando la deuda pública con inversores bien. Ahora la próxima crisis, de nuevo, ¿se van a hacer pagar a los proveedores del Estado? ¿O van a invitar a la fiesta a los tenedores de bonos? Tengo una frase para un cierre. Dale, pero es para levantar el orgullo santafesino. En la última reestructuración de deuda, todas las provincias reestructuraron, la gran mayoría, Santa Fe no. Con eso cerraría. Bueno, damos por concluida esta parte. Les agradecemos muchísimo tanto a Julio Calcagnino y también a Walter Morales. Así que felicitaciones, una excelente exposición. Ahora llegó el turno. Estamos bien con los tiempos, ¿no, Diego? Vamos bien, perfecto.